con amor. Nuestro tema de hoy es el número 28. Estamos en el liderazgo idóneo, la tercera parte, y estaríamos tocando los requisitos para los ancianos pastores. Y yo quiero decirles esto. Mi énfasis de esta enseñanza va a ser, creo que al final, en el último punto de lo que vamos a ver, y tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la iglesia. Entonces quisiera que pusiera mucha atención porque creemos, hermanos, que nuestro Dios está obrando de una forma para nosotros extraordinaria, maravillosa, hermosa, donde estamos viendo su respaldo, estamos viendo su cuidado, estamos viendo de verdad todo lo que Él está permitiendo a nuestra iglesia es realmente maravilloso. Estas enseñanzas son cruciales para lo que viene. Estas enseñanzas son cruciales para los hombres que Dios va a sacar de esta iglesia para pastorear, para liderar, para servir. Así que vamos a leer primera de Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 1 hasta el 7. Solamente me voy a basar en el versículo 2. La enseñanza estará basada solamente en la frase irreprensible. Así que vamos a leer nuestro texto y oramos. Dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado nuevamente. Gracias por traernos, porque sabemos que es tu amor, es tu fidelidad, es tu cuidado, es tu obra en nuestros corazones, esa gracia, ese amor que nos trae, que nos recuerda, Señor, durante toda la semana la importancia de vivir delante de ti, saber que tú nos conoces, que estás presente, que tu imagen ha sido plasmada en nuestras vidas, Señor, que tú quieres que el mundo sepa que tú eres real, que tú eres Dios, aquellos que no te conocen, Señor. Pero usarás a tu iglesia, somos nosotros, somos tu pueblo, somos un pueblo escogido, somos una herencia, Señor, somos ese pueblo adquirido por Dios, a los cuales hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra preparada. Gracias, Señor. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que nos llenes de ti, de tu palabra, que podamos, Señor, salir de aquí expectantes para ponerla por obra, Señor. Y como decíamos hace un momento, con ese gozo en la aplicación, Señor. Haciendo preguntas, ¿cómo me voy a involucrar en todo esto? Señor, que podamos hacerlo con un corazón sincero, con un corazón íntegro. Señor, por último, te pido que ayudes al predicador. Es completamente incompetente. Señor, no hay un solo gramo de sabiduría. Señor, no hay nada que el predicador pueda hacer sin la ayuda, sin el poder y sin la obra de tu Espíritu. Señor, obra en nuestras vidas, te lo pedimos. Obra en nuestros corazones, ayudándome a mí, Señor, para exponer este tema de manera fiel y que la iglesia pueda captarlo, Señor, y ayúdame a ser simple y sencillo también. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, deme un segundo.
Ok, vamos a retomar nuestra serie acerca de liderazgo idóneo en la iglesia. En la última enseñanza, hace 15 días, hablamos de la pureza personal del anciano pastor. Y como introducción a nuestra enseñanza del domingo pasado, del domingo antepasado, decíamos que es trágico ver cómo la iglesia evangélica ignora las cualificaciones para aquellos hombres que han de servir en el liderazgo de la iglesia. Muchos en la iglesia ignoran que la estructura de la iglesia no nació en la planeación de un experto humano o de una persona muy sabia. Es un diseño de Dios. Es por eso que Pablo con precisión establece desde el inicio la esencia del oficio anciano pastor. Decíamos que el anhelo de servir en el ministerio pastoral es bueno, es legítimo, pero ese deseo, hermanos, no se mide por las emociones ni las ambiciones personales, sino que se pesa en la balanza del estándar divino. ¿Por qué? Porque no se trata de un cargo en el cual nosotros nos lucimos o la persona se luce, sino que es una tarea santa que exige la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona y que se evidencia en un carácter piadoso, pero sobre todo en un corazón rendido a Dios. Mis hermanos, esto para nosotros es extremadamente importante comprenderlo, porque en aquellos días de cuando Pablo envía esta carta, el oficio de anciano era poco apetecible. El oficio de obispo era poco anhelado. ¿Por qué? Porque carecía de aliciente, puesto que representaba un trabajo arduo, un trabajo humilde, y escuchen esto, lleno de sinsabores. Pablo sabía que los ancianos tendrían que enfrentar extremadas pruebas en sus propias vidas, batallas duras contra los falsos maestros, de manera que, mis hermanos, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo confía a estos hombres no a alguna autoridad terrenal o a alguna organización humana, sino a Dios y a la palabra de su gracia. En Hechos 20:32, Pablo dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. El apóstol Pablo dice, hermano, que él confía esos ancianos a Dios. Él confía a esos ancianos a Dios, no a una estructura humana, a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los problemas, los fracasos y las dificultades que vendrían tenían el propósito de llevar a esos ancianos a una mayor confianza en Dios y a una mayor y más profunda relación con Dios. Pablo lo había experimentado. Pablo había experimentado esta confianza en Dios estando en la iglesia de Éfeso. Y él dice en Primera de Corintios 1:9, dice, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pero mis hermanos, Pablo confió a los ancianos no solamente a Dios, sino también a la palabra de su gracia. Y Pablo hace esto porque, mis hermanos, con las advertencias de Pablo acerca de los lobos, acerca de los falsos maestros, acerca de las divisiones en la iglesia, los ancianos necesitaban lo mismo que ahora, desesperadamente la palabra de su gracia para ser predicada, que incluye, mis hermanos, todo el relato del Evangelio. El oficio de anciano, mis hermanos, no representaba un prestigio en la iglesia, ni en la iglesia y mucho menos en la sociedad, ya que los cristianos y especialmente los ancianos, los líderes, los pastores eran rechazados y despreciados.
Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos, consideren su propio llamamiento, porque no muchos de ustedes son sabios según el criterio meramente humano, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jacte. Amén. Nadie se jacte. Mis hermanos, la iglesia era perseguida. Y los que tenían el oficio de anciano o pastor y pastor arriesgaban incluso sus propias vidas. De ahí que el apóstol Pablo haga hincapié en las características del oficio de anciano, porque debía, escuche hermano, el anciano debía evidenciar una práctica de vida ejemplar, de fe, de valor para enfrentar a los falsos maestros, de entrega a Dios delante de todos y sobre todo un anhelo ferviente de honrar a Dios en su servicio. De ahí que el pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, dijo ante la petición de Santiago y Juan, cuando estos van y le dicen: Señor, nosotros hemos hecho un cálculo, ya contamos que somos 12 apóstoles, 6 y 6, 6 estarán a la derecha, 6 a la izquierda. ¿Qué te parece si el Santiago y yo inmediatamente después? Es decir, yo quiero estar a la derecha primerito y luego Juan en el otro. Los apóstoles querían el primer lugar. Y el Señor les dice: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad o poder? Pero no será así entre ustedes, sino que el quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Eso es lo que es el pastor, un servidor. No es el grande entre ustedes, es un servidor. Dice palabras de nuestro Señor Jesucristo: el que vosotros quiera ser el primero, entonces será el siervo de todos. Así que entonces la pregunta del Señor sería a los discípulos, a Juan y a Santiago específicamente: ahora yo les digo, ¿quieren todavía el primer lugar? Porque el primer lugar, según la visión o la cosmovisión del hombre, es que el primer lugar es el que está arriba, es el que todos le aplauden, es el que todos lo miran con respeto y le rinden pleitesía. Pero según el estándar de Dios, no. El primer lugar es el que sirve a todos, es siervo de todos. Por lo tanto, mi hermano, el oficio de anciano es una buena obra. Es un servicio digno y elevado donde es necesario entregar toda la vida. De ahí que nadie debería entrar en el oficio basado solo en su propio deseo personal. Mis hermanos, el anciano debe de ser reconocido por la iglesia. ¿Por qué tiene que ser reconocido el anciano? ¿Y quién es la iglesia? Diga: por mí. No diga por nosotros, diga por mí. ¿Les cuesta decir eso, verdad? Diga por mí. El anciano debe ser reconocido por mí porque yo soy la iglesia. ¿En base a qué, mis hermanos? En base a sus condiciones personales que lo acreditan para el oficio de anciano. De ahí que el apóstol Pablo diría más adelante a Timoteo que no imponga las manos con ligereza, en el capítulo 5, verso 22, porque al imponer las manos sobre aquellos hombres, los líderes de la iglesia manifiestan la unidad y la solidaridad con él
de tal manera que si ese hombre al cual se le han puesto las manos peca, ellos pecan también. Así que mis amados hermanos, pidamos a Dios que nos ayude a ser responsables en todo esto y después de haber visto, hermanos, la pureza personal de hace 15 días del anciano pastor, ahora vamos a empezar a ver los requisitos en sí para el anciano pastor. Veamos entonces la primera característica y que se sostiene por todo lo que Pablo va a decir después de esta. Esta característica, hermanos, vamos a verlo así, o es la cabeza de todo lo que viene, o es el fundamento que sostiene todo lo que viene. Esta característica, irreprensible. El anciano pastor debe ser irreprensible. Veamos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Mis hermanos, este es un pasaje extremadamente importante. Y quiero que entendamos un poco la situación por la cual Pablo, y que vamos a ver también al final de nuestro último punto, y Pablo quiere que, más bien, Pablo escribe a esta iglesia y quiere que nosotros también lo sepamos. Vamos a entender un poquito esto. Pablo está escribiendo a Timoteo. Timoteo ha sido dejado en la ciudad de Éfeso. Pasaron muchos años ya desde que la iglesia de Éfeso fue plantada por el apóstol Pablo. Él la pastoreó ahí durante 3 años y levantó un grupo de hombres piadosos, hombres que creyeron, entendieron y creyeron en la fe de Jesucristo. Hombres que entendieron y creyeron la doctrina sana de Jesucristo. Hombres que estuvieron relacionados íntimamente con el apóstol Pablo. Fue, hermanos, en pocas palabras, una buena iglesia. De hecho, hermanos, fue una iglesia que usó Dios para fundar el resto de las iglesias de Asia Menor, la iglesia de Éfeso. Pero conforme va pasando el tiempo, en el tiempo en el que Pablo se va y hasta su regreso después del primer encarcelamiento en Roma, la iglesia se empezó a ir en picada. Es decir, la iglesia empezó con un desorden en todos los aspectos, no solo doctrinal, en su práctica. Y la tragedia real de eso, mis hermanos, es que ese desvío de la iglesia, esa picada de la iglesia, estaba siendo guiada, escuche esto, por líderes falsos, por falsos maestros, por falsos pastores. Y Pablo, hermanos, les había advertido de eso. ¿Lo recuerdan en Hechos 20:29? Que les dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso: sé que después de mi partida, hombres perversos entrarán, hombres malos se levantarán de la iglesia, incluso. Tanto de dentro como de fuera vendrán líderes falsos para desviar a la iglesia. Y dice Pablo ahí que no perdonarían al rebaño. Es por eso, mis hermanos, que ahora quiero que noten esto, como Pablo está preparando el terreno para empezar a entregar la lista a la iglesia de los requisitos de los pastores. Pablo prepara el terreno para la lista de requisitos para los ancianos, de los pastores, con una palabra que Pablo usa aquí y que dice, o con una frase, perdón, son 2 palabras que Pablo usa ahí, es palabra fiel.
Él prepara ese terreno para entregar los requisitos diciendo palabra fiel. Esta frase, hermanos, palabra fiel, aparece por lo menos 6 veces en las cartas de Pablo, de Timoteo y Tito. En 1 Timoteo 1:15, 3:1, 4:9, 2 de Timoteo 2:11, Tito 1:9 y 3:8. Por lo tanto, mi hermano, cada afirmación que el apóstol hace merece una atención especial con la frase palabra fiel. Es decir, si alguien va a empezar un discurso y dijera palabra fiel, eso debería captar nuestra atención y decir, ¿qué es lo que sigue después de esto? Porque ha dicho palabra fiel. Es lo que nos debería atrapar primeramente. Palabra fiel. ¿Por qué? Porque esta frase, mis hermanos, destaca de una forma enfática la importancia de lo que Pablo va a decir a continuación. Palabra fiel. Si alguno desea obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Ahora, mis hermanos, puesto que Dios declara que el oficio de obispo es una obra dada por Él, por Dios, es importante entonces entender que un obispo debe ser un hombre de excelente carácter cristiano. Wow. Hermanos, ayúdenos. No solamente a los que Dios está llamando, sino a quien Dios ha llamado ya y está como pastor. Ayúdenos de un excelente carácter cristiano. El ser anciano, pastor, mis hermanos, es una tarea noble que naturalmente exige una persona noble para asegurar que solamente hombres de buen carácter asuman el ministerio de ancianos. Mis hermanos, la teología es importante, pero no es más importante que el carácter. No es más importante que el carácter. La teología es importante, pero no está por encima del carácter. Ahora bien, mis hermanos, esa expresión que usa Pablo después de palabra fiel, que dice, es necesario que el obispo sea, aparece como un imperativo, es decir, como un mandato de Dios. En otras palabras, el anciano pastor, porque Dios así lo requiere, debe ser de cierto carácter moral y espiritual. De lo contrario, no está en condiciones de ser anciano, aunque él diga lo que diga, que vio a la Virgen María o que vio a no sé quién, al arcángel Gabriel, o que incluso vio al mismo Señor Jesucristo. Si no presenta el carácter moral que Cristo exige, no puede ser anciano. Pablo destaca, mis hermanos, de una forma contundente este punto, porque es aquí, en este punto del carácter de los ancianos, que probablemente la iglesia había fallado trágicamente, como muchas iglesias en el día de hoy. Dios quiere que como iglesia local nosotros sepamos que el anciano adecuadamente calificado es un requisito que no es negociable para el gobierno de la casa de Dios. No es negociable. Ahora bien, mis hermanos, estos requisitos, escuche, son exclusivamente de virtud. No hablan de deberes, estos requisitos. No hablan de función, no hablan de desempeño, únicamente hablan de virtud, de moralidad, de piedad y espiritualidad. En otras palabras, mis hermanos, es lo que la persona es y no lo que hace. Esas virtudes es lo que la persona es esencialmente, no lo que hace.
Aunque, mis hermanos, lo que hace será reflejado, perdón, lo que es será reflejado en lo que hace, pero es la esencia de lo que es la persona. Así que, mis hermanos, la importancia es la virtud espiritual reflejando piedad. Estos son los estándares para el liderazgo. Dios provee, mis hermanos, requisitos objetivos y observables para poner a prueba el deseo de todos los que anhelan el oficio de obispo. Mis hermanos, el deseo en sí no es suficiente. Debe ir acompañado de un buen carácter, de una buena aptitud espiritual. Por lo tanto, mis hermanos, es esencial que Pablo le dé a Timoteo el combustible que necesita para atacar este tema de liderazgo. Y es así como Pablo introduce nuevamente nuestro texto. Palabra fiel, 1 Timoteo 1:3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Sin duda alguna, mis hermanos, el elemento que más sobresale en la iglesia de acuerdo a esto es su liderazgo. Pero no porque los líderes sean más que los demás, no, sino por la responsabilidad que Dios ha puesto en sus hombros. Por lo tanto, cualquier persona en cualquier iglesia, escuche esto, hermanos, cualquier persona en cualquier iglesia, incluyendo la nuestra, debe estar haciéndose la pregunta acerca de quién o de quiénes son sus pastores y cuál, es el estado espiritual de ellos. Díganme si no damos las cosas por sentado. Uno de ustedes que se le haya acercado al pastor y le haya dicho, pastor, ¿cómo es tu devocional? ¿Cuánto tiempo pasas en intimidad con Dios? Damos por sentado, ¿verdad que sí? El pastor debe hacer eso. Pero se nos olvida que también tiene luchas como ustedes, porque somos seres humanos, porque también batallamos con la incredulidad, también batallamos con la pereza, lo enseñamos lo vimos en enseñanzas pasadas. También batallamos con todo eso, pero nosotros asumimos, y ese es un grave problema. Dar por sentado las cosas, mis hermanos, es algo que no debemos hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad de preguntar a nuestros líderes cómo están espiritualmente, cómo están. Cualquier persona en cualquier iglesia, incluyendo esta, debe estar haciéndose la pregunta acerca de quién o quiénes son sus pastores y cuál es el estado espiritual de ellos. La pregunta debería de ser, ¿están ellos calificados para el ministerio? ¿Por qué? Porque yo soy su oveja, mi alma está en sus manos, ellos están como pastores. Y mis hermanos, encabezando la lista de los requisitos está el requisito general, como ya hemos dicho, y que todo lo incluye. Y Pablo dice que el obispo debe de ser irreprensible. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Bueno, ser irreprensible no significa ser perfecto, en el sentido como nosotros lo entendemos. No significa estar libre de pecado. Ser irreprensible significa estar libre de cualquier mancha ofensiva o deshonrosa de carácter o de conducta, particularmente como se describe en los versículos de 2 al 7, que Pablo habla después de ser irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, sobrio, decoroso, hospedador, todo lo que vamos a ver en próximas enseñanzas. Por lo tanto, mis hermanos, cuando un anciano es irreprensible, las críticas no pueden desacreditar su profesión de fe cristiana ni hacerlo inadecuado para dirigir a otros. ¿Por qué? Porque no hay nada de qué acusarle. Ahora, mis hermanos, puesto que todo el pueblo de Dios está llamado a vivir vidas santas y sin mancha, como lo dice Pablo en Filipenses 2:15, y lo voy a leer, dice,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, puesto que todos nosotros debemos ser esto que Pablo está describiendo aquí. Hermanos, todo el mundo pone sus ojos críticos sobre la comunidad cristiana y sobre todo sobre los pastores. Ven a alguien que se porta mal en la iglesia donde se congrega y dice, le echan la culpa al pastor. Él permite eso. Y en muchos casos puede que tengan razón. Ahora, si toda la iglesia, mis hermanos, estamos expuestos a eso porque nosotros fuimos llamados a ser irreprensibles, sencillos hijos de Dios, mis hermanos, por esta razón es que los líderes cristianos, los líderes, los ancianos pastores, sirven y dirigen principalmente por medio de su ejemplo, como dice Pedro en su primera carta en el capítulo 5, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Por esto, mis hermanos, es indispensable que el líder cristiano tenga una vida irreprensible. Se trata de un hombre virtuoso y es posible que sea acusado por otros, eso puede ser inevitable, pero las acusaciones no podrán ser probadas. De manera, mis hermanos, que a causa de su integridad, ese hombre ha alcanzado una buena reputación. Lo que sigue, hermanos, en cuanto a demandas para ser anciano, son las consecuencias de ser irreprensible. Es decir, la consecuencia de ser irreprensible, de acuerdo a lo que Pablo dice en nuestro texto, es que el irreprensible es marido de una sola mujer. El irreprensible es un hombre decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera. El que es irreprensible. Por lo tanto, mis hermanos, no cabe la menor duda de que el ministerio y la congregación de cada líder tiene que estar respaldado por su vida personal. Su vida personal. Su vida personal. Nada de cristianos de la secreta y menos líderes de la secreta. Escuchen lo que escribió un puritano inglés. Y hermanos, debo decirles de verdad con todo mi corazón que con estas frases fui duramente confrontado con esto que escribió este hombre. Trituró mi corazón, sobre todo esta enseñanza, hermanos, por lo que Dios me llevó a investigar. Escuchen lo que escribió este hombre. Y cito, si eres líder, debes tener cuidado de modo que tu ejemplo no desdiga tu enseñanza, a fin de que no sea una piedra de tropiezo para los ciegos y sea ocasión de ruina, para que no diga con su vida lo contrario a lo que dice su lengua, siendo un estorbo para su propia obra, una palabra orgullosa, poco amable, autoritaria, una contienda innecesaria, una acción codiciosa, puede apagar la voz de un sermón y hacer que se pierda el fruto de todo lo que se está haciendo. Híjole, de verdad, hermanos, yo tiemblo ante esto. Ten cuidado de ti mismo para que no vivas en los pecados contra los que predicas a otros y para que no seas culpable de aquello que día a día condenas. Y a manera de pregunta, ¿harás tu trabajo de engrandecer a Dios y cuando has terminado lo deshonras como los demás? ¿Predicarás del poder de Cristo para gobernar y a pesar de esto lo menospreciarás y te rebelarás? ¿Anunciarás sus leyes para violarlas deliberadamente? Si el pecado es malo, ¿por qué vives en él? Si no lo es, ¿por qué instas a la gente para que lo abandone? Si es peligroso,
Entonces, ¿cómo te atreves a arriesgarte en él? Si no lo es, ¿por qué dices a los hombres que lo es? Si las advertencias de Dios son verdaderas, ¿por qué no las temes? Es para los líderes, hermano. ¿Por qué no las temes? ¿Conocen el juicio de Dios que los que hacen cosas, esas cosas son dignos de muerte y a pesar de eso las harás? Y escucha, papá, tú eres líder y estás en la misma condición. Juzgas las cosas de tus hijos que tú haces, estás en esta condición que está describiendo este hombre. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar, ser borracho, avaro? ¿Haces estas cosas tú? Mira, esto lo pone así con esos signos de admiración. Mira, la misma lengua que habla contra el mal, hablará cosas malas. Censuran, calumnian, difamarán a sus vecinos, esos labios que lamentan frente a estas y otras cosas semejantes que otros hacen. Ten cuidado de ti mismo, para que no sea que te lamentes por el pecado y sin embargo no lo puedas vencer. De modo que aunque busques que otros alejen sus vidas, tú llegues a ser esclavo. Fin de la cita. Mis hermanos, no cabe duda que el testimonio personal, por así decirlo, condiciona el poder del ministerio. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo pone como primera condición en la lista que es necesario que el anciano, obispo o pastor debe de ser irreprensible. Entonces, mis hermanos, un hombre que asume la responsabilidad de ser anciano, obispo o pastor, asume una responsabilidad, escuche, para hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios, la cual emana del mismo trono de Dios. Es un llamado, mis hermanos, y es un llamado alto y santo. Pero ahora, hermanos, y como segundo punto, aunque no lo dividí mi tema como tal, vamos a ver ahora la conexión del Evangelio con la vida de este hombre. Quiero que veamos cómo conecta este hombre irreprensible que el apóstol Pablo nos describe con el Evangelio. Porque no se trata de moral, no se trata de ser buenas personas, no se trata solo de ser irreprensible. Esa irreprensibilidad debe estar conectada con el Evangelio porque la gloria de quién es? De Jesucristo. No es de ese hombre que tiene tantos cualificaciones y que está aprobado. No es eso, hermanos. Es el Evangelio obrando. Este hombre irreprensible, mis hermanos, lo es porque el Señor Jesucristo ha obrado en él por el poder y la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, la obra que un anciano pastor debe llevar a cabo no es una obra que él hace por su propia cuenta, sino que es una obra ha sido llamado a andar en ella. De ahí que Pablo dice, después de afirmar que nuestra salvación es una obra de gracia por medio de la fe, ahora Pablo agrega esto en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, esta es la razón de por qué cada anciano pastor debe ser probado, porque no va a llevar su obra, es la obra del Creador, es la obra del que lo ha llamado. Y para saber, mis hermanos, por eso debe ser probado, para saber
cuando los lobos entren entre nosotros o salgan de entre nosotros. Ahora escuchemos al apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, versículo 3 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel Dios, Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido el anciano, si lo queremos meter aquí, el anciano habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y eso, mis hermanos, no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo que Pablo habla también en otro texto en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Por lo tanto, mi hermano, lo que Pedro está diciendo es que el evangelio, escuche esto, el evangelio debe ser la identidad de todo creyente y por lo tanto de todo pastor. No puede ser menos. El pastor no tiene, ¿cómo le llaman en política? Fuero. El pastor no está exento de disciplina, el pastor no está exento de crítica, el pastor no está exento de que se le exhorte en amor. No, 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 no. Todos los cristianos debemos vivir el evangelio, todos los creyentes y por lo tanto, todo pastor y anciano. Todos los creyentes, pero de manera particular los pastores, deben vivir conforme al evangelio, conforme a la vocación con que han sido llamados, porque es el evangelio el que opera en toda su forma de vida o debería de operar en toda su forma de vida. Mis hermanos, el evangelio es del anciano pastor su estilo de vida, porque su vida es moldeada por el evangelio. Ahora escuchen al apóstol Pablo de cómo luce, piensa, vive y vive un creyente y sobre todo un pastor. Cómo piensa, cómo luce, cómo piensa, cómo vive un creyente y sobre todo un pastor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, Cristo en la cruz no compró la posibilidad de salvarnos de nuestros pecados. No, mis hermanos, eso es una herejía. Por así decirlo, Cristo en la cruz, llevó nombres. Cristo llevó nombres a la cruz. ¿Tú eres cristiano? Dime tu nombre. Hortensia, Ale, Isa, en la cruz. Él llevó nombres. Si tú eres cristiano, Él llevó nombres a la cruz. Él no compró la posibilidad. Él llevó nombres a la cruz. Si eres cristiano, tu nombre estuvo ahí. Tu nombre estuvo ahí. Por lo tanto, mis hermanos, su obra en la cruz es poderosa y es efectiva para que cada uno de nosotros, escuchen hermanos, voy a repetir esto otra vez. Por lo tanto, su obra en la cruz es
poderosa y efectiva para que cada uno de nosotros que estamos en Cristo podamos vivir de acuerdo con ese mensaje poderoso, el Evangelio. Si estás en la cruz, tal vez no eres igual que tu hermano, no tienes el mismo entendimiento que tu hermano, pero tienes ya el poder del Evangelio en tu vida. Ya lo tienes para ir avanzando, para ir creciendo. De tal manera, mis hermanos, que si Jesús murió, yo también morí. Yo también morí. Así que, mis hermanos, sin duda alguna, también el anciano pastor ha muerto, ha resucitado con Cristo. Y esta es otra razón de por qué el anciano pastor debe ser irreprensible. Mis hermanos, es el Evangelio lo que nos da a todos nosotros como iglesia, escuche iglesia, el poder de discernir cuando un hombre es llamado o no al oficio de pastor. Es el Evangelio. Porque cuando nosotros comprendemos el Evangelio, nosotros empezaremos a ver el carácter de Cristo y ese carácter tiene que ser manifestado en la vida de ese hombre. Claro, de una forma pálida, de una forma no perfecta, pero ahí tiene que estar. Tenemos que ver su entrega, su vida de piedad, que lo acredita para el oficio al cual Dios lo ha llamado, si es que Dios lo ha llamado. Ya vimos, hermanos, entonces el hombre irreprensible, cómo conecta este hombre con el Evangelio. Pero ahora, mis hermanos, vamos a ver en tercer lugar la exhortación a la iglesia. Y si te dormiste estos 20 minutos que llevo predicando, no sé cuánto, porque se me ha hecho muy poco, yo sé que de este lado es poco, de allá es mucho, pero vamos a quedarnos en 20 de este lado. Y de aquel, no, 20 de aquel lado y de acá más, para que ustedes digan, no, es muy poquito todavía. Pastor, no termines. A ver, digan, pastor, no termines. Amén. Ok, la exhortación a la iglesia. Si nosotros vemos, mis hermanos, todo esto en su contexto, Pablo está exhortando a la iglesia. Sí, porque ahorita nosotros estamos viendo, sí, dale duro a los pastores, pastor. Sí, pero es a la iglesia. Pablo está escribiendo a la iglesia, porque la iglesia había caído en un peligro, como ya lo mencioné al principio. Pablo está exhortando a la iglesia y nos está confrontando a nosotros también a causa de este problema tan serio acerca de los requisitos para los líderes en la iglesia local. Mis hermanos, la iglesia de Éfeso había permitido que sucediera eso, de tal manera que los requisitos de liderazgo Pablo ahora los tiene que presentar como un antagonismo directo con lo que está sucediendo en la iglesia. Es decir, los está poniendo como para confrontar a los líderes que ellos habían puesto y diciendo, miren, ahora vean si se parecen. Vean si se parecen. Los está presentando como un antagonismo directo. Vayamos al capítulo 1, hermanos. Esto es para nosotros. No olvides que es la exhortación para la iglesia. Primera de Timoteo 1:3 dice, al 4 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Algunos hombres habían llegado, mis hermanos, al nivel del pastor o maestro y estaban enseñando cosas diferentes a la doctrina de Jesucristo. De tal manera que personas ya se habían desviado hablando herejías. O sea, eso, hermanos, corre
pronto, es como el cáncer. Si no se atiende, hace metástasis e impregna a todos los que estén cerca. Se habían desviado. Eso lo pueden ver en el versículo 6 y 7 del capítulo 1. No lo vamos a ver, pero ahí está. No entendían el evangelio estos hombres que se habían levantado. Versículo 11. Había, hermanos, un total desorden. Llegamos al capítulo 2, en el versículo 1. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia en su vida de devoción a que se hagan rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, por los gobiernos. Pero mis hermanos, esta exhortación se extiende a las mujeres y les habla Pablo a las mujeres. Y este sí lo quiero leer. No sé por qué el Señor me llevó a que sí leyera esto. Y dice en 1 Timoteo 2:9, dice, escuchen, es la exhortación, mujeres, es la exhortación de Pablo a nuestra iglesia. Y dice Pablo, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, no con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a las mujeres o a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No malentiendan, mujeres, no es que ustedes tengamos que llevar con el sastre que le ponga aquí algo y que le cierre la boca. No es eso, es que había un desorden. Las mujeres estaban tomando el liderazgo que no les correspondía. Por eso, a veces cuando estamos en una plática, ¿verdad? Y no sé, yo creo de estas mujeres no hay aquí, esas solamente hay oh, es que estamos en Guanajuato, León, en Guadalajara, de aquí no hay nadie de Guadalajara. Esas mujeres solo hay en Guadalajara, que está hablando el esposo y que de repente le roban la palabra y ellas tienen toda la verdad. Y el esposo así como que, ¿cuándo me dejas hablar? De esas cosas estaban sucediendo, hermanos, en la iglesia. Y Pablo trae esta exhortación. Y con esta exhortación, mis hermanos, llegamos al capítulo 3. Pero si nosotros seguimos avanzando, mis hermanos, al capítulo 4, vemos que Pablo habla de aquellos que vienen con espíritus engañadores y doctrinas de demonios hablando mentiras. Porque Pablo comienza el capítulo 4, dice, eh, porque les digo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, prohibirán casarse, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias comparten o participen los creyentes. Pero mis hermanos, si alguno de ustedes viene de otra iglesia como visitante, que bueno, hoy dijimos que no, hoy vimos que no había visitantes como tal, pero si usted está nuevo en esta iglesia y a la hora de estar enseñando esto, usted está considerando todo acerca del liderazgo y se llega a hacer la pregunta acerca de por qué la iglesia no es lo que debe de ser. La respuesta se encuentra en el hecho, mis hermanos, de que la iglesia ha sido demasiado ligera. La iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Sí, pues decimos de manera general, escapamos a la responsabilidad. Pero ¿y qué tal que digo, yo soy la iglesia? Entonces, ¿quiénes hemos sido ligeros en cuanto a esto, mis hermanos? Yo he sido ligero
Si te haces la pregunta acerca de por qué la iglesia no es lo que debe de ser, la respuesta se encuentra en el hecho de que la iglesia ha sido demasiado ligera, demasiado flexible en sus requisitos para aquellos que se les permite estar en el nivel de liderazgo. Tiene ciertas cositas, va a ir aprendiendo, ya échalo para que ahí se forme. Y yo estoy de acuerdo que nosotros maduramos y maduramos y maduramos y maduramos, pero no es lo que dice Pablo aquí. Porque este hombre irreprensible tiene que madurar seguramente en su matrimonio, muchas cosas, en su vida de piedad, muchas cosas, pero no es lo que Pablo está enseñando aquí. Estos son requisitos previos al liderazgo. Por lo tanto, mis hermanos, cuando la iglesia es ligera en hacer esto, ella misma es arrastrada a un nivel bajo de liderazgo espiritual. Mis hermanos, el estándar no debe de ser ni más ni menos del nivel que la palabra de Dios demanda. Y escucha, hermano, tú y yo somos responsables de eso. Quiero terminar con esta cita, hablando de lo sublime que es el llamado eh, al ministerio, como alguien ha escrito. Y él dice, la responsabilidad del ministerio cristiano, entendido correctamente, es la responsabilidad más honorable y más importante que cualquier hombre en el mundo entero jamás puede tener. Y será de asombros para la eternidad considerar las razones por las que en la sabiduría y la bondad de Dios le asignó esta responsabilidad, anciano, pastor, obispo, a un hombre imperfecto y culpable. Será de asombro. El gran diseño, que es la intención de la responsabilidad. Escuchen, hermanos, que es la intención de la responsabilidad de un predicador cristiano, consiste en restaurar el trono y dominio de Dios en las almas de los hombres. Ese debe de ser el mayor deseo del anciano pastor. Que tú ames a Jesús, que tú vivas a Jesús, que tú te goces en Jesús. Ese debe de ser el mayor anhelo de tu pastor. Si ese no es el anhelo de tu pastor y él solamente está pensando en él y está pensando en su comodidad, entonces tú debes levantar la voz. Es el bienestar de tu alma. Hermanos, Dios ha tenido grande misericordia con nosotros. No somos una iglesia mega, pero somos una iglesia que Dios nos ha traído, ha plantado. Él está haciendo crecer y está cuidando de nosotros. Y quizás no somos una iglesia tan teológica como algunas otras, pero queremos vivir a Cristo. Voy a repetir esto otra vez, mis hermanos. El gran diseño es la intención de la responsabilidad de un pastor, anciano, obispo, predicador, cristiano, que consiste en restaurar el trono y el dominio de Dios en las almas de los hombres. Desplegar, escuchen esto, hermanos, esto es como poético, de verdad me llamó mucho la atención. Desplegar en los colores más vívidos y proclamar en el lenguaje más claro las perfecciones, funciones y gracias maravillosas del Hijo de Dios. Y traer almas, las almas de los hombres, para llevarlas a un estado de amistad eterna con Él. Es un trabajo, escuchen hermanos, es un trabajo que a un ángel le gustaría llevar a cabo porque es un honor. El viernes me reuní con el pastor Manolo para platicar acerca del retiro pastoral que vamos a tener ahora en mayo. Y hablamos de esto, y hablamos de nuestros pecados, de nuestras luchas diarias. Y, y decíamos esto, Carlos,
Es un honor, es un privilegio. Solo ve tu vida, veo mi vida, pero también es una enorme responsabilidad. Es una enorme responsabilidad tener 10 personas a tu cargo para llevarlas al trono de Dios. Vuelvo a leer esto. Es un trabajo que un ángel le gustaría llevar a cabo porque es un honor. Sí, dice este autor, es una responsabilidad que todo ángel en el cielo desearía tener durante 1000 años por venir. Es una responsabilidad tan honorable e importante y útil que si un hombre fuera colocado en ella por Dios, noten esto, hermanos, es como una forma ah, de hacernos ver cómo si realmente Dios ha colocado a ese hombre ahí, si realmente Dios lo ha llamado ahí, dice este autor, si un hombre fuera colocado en esa obra por Dios y ejecutara su responsabilidad de manera fiel y exitosa a lo largo de la vida, escuchen ahora, él podría ver con menosprecio una corona y derramar lágrimas de compasión por el llamado más sublime sobre la tierra. Fin de la cita. Hermanos, es de extrema importancia que tú te estés involucrando. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Dios ha hablado al corazón de nuestras vidas de plantar Guanajuato. Y ustedes tienen que participar de ello. Dios está guiándonos a eso. Nosotros quisiéramos crecer y cambiarnos, no sé, irnos al estadio, ¿cómo se llama el estadio de aquí? Al fresero ese, y estar ahí y congregar miles y miles. La pregunta es, ¿esa es la voluntad de Dios? Vayamos a las escrituras. Es plantar, es que el evangelio siga creciendo, mis hermanos. Y ustedes necesitan entender que su responsabilidad como iglesia en este tema de ancianos pastores, de liderazgo, es de extrema importancia. Hermano, si lo puedo decir de esta forma, si somos un cuerpo y si nosotros que hemos platicado acerca de la plantación como Dios nos ha guiado hasta ahora y ustedes lo van a ver y de verdad les animo a los que no se han anotado, no sé si todavía los podamos meter, pero los metemos como sea al de mi experiencia con Dios. Hermanos, ustedes lo van a ver, cómo Dios ha usado la vida de este hombre para mostrarnos eso. Y hermanos, yo he estado estudiando en toda la semana, aparte de mi devocional y aparte de hacer predicación, he estado estudiando acerca de la plantación de iglesias. Y mis hermanos, Dios ha puesto un ardor en mi corazón y en el corazón de mis hermanos para que podamos ya plantar Guanajuato. Pero hermanos, si ustedes que son más que nosotros dicen, no porque Dios nos ha hablado, porque ya oramos, ayunamos y pasamos y Dios ha dicho que no, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Mande? No, porque nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Y si la iglesia dice, toda la iglesia dice, no, por esto, por esto, por esto, por esto, y bíblicamente nos comprueba que es así, entonces nosotros tendríamos que retractarnos. Así que a partir de hoy, hermanos, les animo a que estén orando por los líderes, porque vamos a enviar un misionero de nuestra iglesia. Los pastores misioneros nacen en las iglesias locales, no salen de los seminarios. Si tú crees que los pastores mm, nacen de los seminarios, te quiero invitar a que leas un libro de Paul Tripp llamado Llamamiento Peligroso, para que te des cuenta de lo que sucede.
Y yo no estoy en contra de eso. De hecho, a mí me hubiera gustado estar en un seminario. Pero hermanos, tengo la gracia de Dios de, en ese sentido, ser autodidacta, sujetarme a estudiar solo. Claro, hay maestros que me guían en el sentido de que libros, videos, pero a mí me hubiera gustado estar en un colegio pastoral. Pero bueno, Dios quiso que así estuviéramos y Dios está haciendo su obra, hermanos. Y ustedes son importantes en todo esto. Necesitan, ¿no les da gusto que digan, ay, nuestros hermanos de Guanajuato por fin ya van a tener su iglesia? Debería de gozarnos, hermanos. Deberíamos gozarnos que plantáramos una iglesia en León. Ahora, yo ya terminé mi sermón, pero hermanos, ¿cuántos tienen hijos pequeños? Levanten la mano. Dos, son bastantes. De ahí, el Señor quiere sacar pastores. El Señor quiere sacar predicadores. Por eso la importancia de estar en una iglesia sana, donde se predique la palabra, donde sí, no seremos perfectos. Y hay muchas cosas, hermanos, de verdad, que a nuestra iglesia le falta, es verdad. Pero estamos creciendo, tenemos 3 años de vida. Pero de ahí el Señor quiere sacar pastores, quiere sacar predicadores, misioneros. Ahora, ¿cómo los va a sacar? ¿Por ósmosis? ¿De manera fortuita? ¿Como magia? ¿Cómo va a ser esa labor? Los papás tienen que trabajar ahí de manera ardua con sus hijos. Así que hermanos, si realmente el Evangelio ha hablado en tu corazón, tú tienes que anhelar la voluntad de Dios. Hermanos, no es nuestro deseo, es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro anhelo como creyentes es que el Evangelio, el reino de Dios, debe extenderse, debe multiplicarse. El reino de Él.